La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios nos transforma. Quienes les hablamos, Susana de Cartier y Gregory Cartier. Hoy, mi amor, tenemos un programa muy interesante donde hay dos jóvenes que nos hablan de su experiencia en la celebración de la Eucaristía, lo más grande que el Señor nos ha regalado, y que sean estos jóvenes que nos digan sus opiniones, qué significa para ellos la misa. Y durante toda esta semana vamos a ir entrevistando jóvenes de una parroquia, la Asunción de María, que queda en el estado Miranda, en Guarenas. Y bueno, muchos de ellos que le sirven a Dios tienen o han tenido su experiencia a través de la celebración de la Eucaristía, de la misa. Vamos a escuchar a estos jóvenes. Mi nombre es Rafael Yepe, soy aspirante para el seminario, para ser sacerdote palotino. ¿Qué es para mí la Santa Misa? Bueno, para mí la Santa Misa es encontrarse con el Señor, buscarlo más a Él, estar más cerca de Él. La Eucaristía es para uno encontrar el perdón y encontrar esa presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestra alma. Bueno, pido para que oren por las vocaciones sacerdotales, para que haya muchas vocaciones, tanto vocaciones sacerdotales como religiosas. La Eucaristía es un momento muy importante dentro de la misa. ¿Por qué? Porque es donde se consagra el vino y el pan y se hace presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, nos purifica y nos llena de su amor. ¿El por qué venir a misa? Bueno, para mí es importante venir a misa porque el Señor lo puso uno de los mandamientos, santificar las fiestas. Y bueno, y venir a misa es ese encuentro con el Señor y el perdón. Y si uno no viene a misa, ¿cómo uno espera el perdón del Señor? Porque si nos dice santificar la fiesta, es dejar lo que estemos haciendo el domingo para venir a misa, para escuchar la palabra del Señor, para que esa palabra del Señor nos llene nuestros corazones, nos llene nuestra alma y nuestro espíritu de su amor infinito que Él tiene para cada uno de nosotros. A misa vengo principalmente a conseguir paz. Dios me da paz durante la Eucaristía y logro conseguirlo y logro encontrarme con Él más fácil y más sencillo que cuando estoy en mi casa, que cuando estoy en el trabajo, que cuando estoy estudiando, porque la verdad es que a veces todos esos ruidos me abruman y me dejo llevar por todas esas cosas que el mundo te muestra, que el mundo te entrega y te ofrece, y lamentándolo mucho pues caigo en el pecado o caigo en las angustias. Y eso no me deja encontrar la paz, esa paz que yo disfruto cuando estoy en la Eucaristía. Básicamente voy a la Eucaristía a echar gasolina espiritual, porque cuando yo voy a misa no solamente voy los domingos, trato de ir cada día que esté disponible. Si hay una fiesta, si hay una memoria, pues la disfruto aún más. Pero si no, no me importa ir a misa un lunes, un martes, cualquier día, porque yo necesito llenarme del Espíritu Santo a través de la comunión, a través de la oración en comunión con mis hermanos, no estando sola, sino rodeada de personas que creen lo mismo que yo creo y que Dios es mi Señor y Salvador, y que en ese momento lo alabo con locura y compasión. Escuchando la palabra de Dios, esa homilía tan hermosa que nos regaló el Papa Francisco sobre la palabra de Dios, y diciendo él en esa homilía que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios suscita cambio y conversión en estos jóvenes, mi amor, ha pasado eso. Los jóvenes, qué bello, la juventud, como decían por ahí, divino tesoro, ¿no? Así es. Y entonces qué lindo que estos jóvenes con la palabra de Dios
se suscitan estos cambios. Por eso sus respuestas, sus palabras. Y hay algo importante que el Papa Francisco decía también de ahí, que Jesús tiene una urgencia y es predicar la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y es muy bello y me gustaría leerlo, sí. Leer lo que dice el Papa Francisco, que como él dice, no es su palabra, sino es la palabra de Jesucristo, el Señor. Él dice que la palabra de Dios, en primer lugar, llama a la conversión y que su palabra nos sacude, nos inquieta, nos apremia al cambio, a la conversión. Nos pone en crisis, lo que decíamos en estos días, porque es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Sigue diciendo el pontífice, la palabra de Dios, insistiendo en que como una espada la palabra penetra en la vida, haciéndonos discernir los sentimientos y pensamientos del corazón, es decir, haciéndonos ver cuál es la luz del bien a la que hay que dar cabida y donde en cambio se adensan las tinieblas de los vicios y pecados que hay que combatir. Por eso, queridísimos jóvenes, hermanos, todos, el Papa Francisco hacía hincapié en estas cosas, en primer lugar de la conversión, para revisarnos y estar consciente de que la palabra de Dios es eficaz. Por eso el llamado es que nosotros tengamos disciplina, celo por la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Si no lo habías hecho antes, es un desafío de leer. Hay personas que dirán, pero ¿cómo comenzamos a leer la palabra de Dios si nunca la hemos leído? Bueno, yo diría, primero que todo, acércate a tu parroquia y pídele al sacerdote, porque siempre en una parroquia hay un grupo de catequesis y hay personas que son líderes que te enseñan la palabra de Dios. Pues si tú te pones a leer la palabra de Dios como tú quieres, no vas a entender muchas cosas, entonces siempre es bueno buscar ayuda, mi amor. Y si ellos no, supongamos que no vas a la parroquia porque te queda lejos y lo que tienes es TV Familia. Así prensa. Bueno, tú puedes también buscar en el día del Evangelio, no escuchar la misa por escuchar, y algunas veces de repente tienes algún ruido y estás escuchando la palabra de Dios y no la escuchas bien. La palabra de Dios es escucharla y llevarla aquí al corazón y a la mente para que eso pueda dar frutos. Entonces ese día hay un evangelio y está la primera lectura y hay un salmo. Qué cosa tan bella, esa combinación que hay entre la primera lectura, que por lo general son de las cartas, bien sea de Pablo, de Juan, de Pedro, en fin. La primera lectura casi siempre así. Cuando son dos lecturas, agarran, la iglesia ha tomado del Antiguo Testamento una lectura, una del Nuevo Testamento y por supuesto el Salmo, uno de los Salmos de los 150, y la otra lectura es el Santo Evangelio. Entonces tú ese día, tú puedes empezar a ver la palabra. Yo le escuchaba también a un sacerdote que recomendaba empezar a leer por el Evangelio de Marcos, que es uno de los evangelios más sencillos y fáciles de entender. Qué bonito, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor, porque en algún momento de mi vida yo tampoco leía la palabra. Yo estaba muy apartada de leer la palabra de Dios, porque inclusive yo llegué a escuchar frases como esta, que quien leía la Biblia se volvía loco. Y no, claro que sí, bueno, uno se vuelve loco, pero es del amor. Ahí encontramos palabras de fortaleza en los momentos que yo he tenido crisis en mi vida, porque todos pasamos por situaciones duras en nuestras vidas. Tú buscas la palabra. A mí me encanta un salmo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón está firme, porque ¿quién está contra mí si tú estás conmigo, Señor? Y creerlo. El Salmo número 5 también dice que el Señor es un escudo
que te protege y como ese escudo te rodea de su favor. Que el Señor nos rodee de su amor, de su misericordia, de su presencia, que todas las mañanas, porque ese mismo Salmo 5 dice, yo estaré atento a tu voz, y tu voz está en la palabra de Dios. Cuando tú nos dices, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, vivan mi palabra, apártense del pecado. Tantas palabras hermosas que el Señor nos puede decir en su palabra, y cosas que podemos poner en práctica y pedirle al Señor que con esa palabra de Dios se lleve malos pensamientos, tristeza, odio, espíritus de venganza, de pelea, todas las cosas malas, que se las lleve el Señor con su palabra. Y donde está la palabra de Dios, escúchalo bien, no puede estar el maligno, porque odia la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con tu gozo y alegría, con tu Santo Espíritu. Y danos la gracia de enamorarnos de tu palabra. Amén. Y ser portadores de ella. Amén, Amén. claro que sí. Y recuerda que te estamos invitando para el mes de junio. Visitaremos la tierra de Jesús, la tierra santa, y también estaremos en Fátima, un lugar hermosísimo que no te puedes perder. Aquí aparecen los teléfonos donde nos puedes llamar para hacer tu reservación con tiempo. Te daremos la información. Y para el 2 de febrero te invitamos a participar a Betania, un lugar hermosísimo donde tendrás un encuentro con Dios a través de la Madre de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Y recuerda lo que el centurión le dijo a Jesús: Señor, no hace falta que tú vayas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Dios